Ser Podcast. Jesús Callejo, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho, bien hallado en este lugar de Tenerife Sur, muy cerca de la playa, muy cerca de acontecimientos históricos que han marcado el carácter y la personalidad de esta población. Y ya había estado aquí hace tiempo, por supuesto no en estas circunstancias, y siempre he tenido un recuerdo muy agradable, tanto de los amigos que tengo aquí como de las cosas que vi, porque está lleno de sorpresas y estoy seguro que de muchas de ellas vamos a hablar a lo largo del programa. Sí, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, ¿no? La historia es el relato, ¿no?, de los acontecimientos protagonizados por el ser humano, pero no siempre son batallas, no siempre son elecciones, no siempre son aspectos quizás más, entre comillas, mundanos, ¿no?, la vida cotidiana, sino también ese pensamiento, esas sensaciones, esos anhelos, ¿no? Es lo que marca un poco la identidad del ser humano. Totalmente, totalmente. Es verdad que cuando analizas la historia de una nación o de una región concreta, de una localidad, está llena de acontecimientos buenos, malos, en fin, los que se recuerdan normalmente son los nefastos, donde ha habido batallas, donde ha habido muertes, pero desde luego todo eso es lo que confiere un poco esa historia y también esa magia, incluso elementos sobrenaturales. Ahora comentaremos también alguno y que tiene que ver precisamente con estas incursiones piratas, porque el archipiélago canario, estas Islas Afortunadas, fueron fruto de esa rapiña, de esos saqueos piráticos de diversas potencias enemigas que buscaban en Canarias pues verdaderos tesoros, porque era uno de los lugares donde arribaban las naves cuando se produce el descubrimiento de América. Pues bueno, muchas de esas naves cargadas de tesoros, de especias, de esclavos, pues llegaban a distintos puertos de las Canarias y evidentemente era un lugar como muy apetecible, ¿no?, para saquear. Entonces ahí tenemos desde los piratas franceses en el siglo XVI, con Jean Fleury, por ejemplo, que era uno de los más conocidos, Juan Florín, así se le llamaba, intentar castellanizar el nombre. También piratas ingleses, que eran posiblemente los más conocidos y además un poco los más mediáticos, como puede ser Francis Drake, John Hawkins, Walter Raleigh. Bueno, que nosotros los llamamos piratas y ya sabes que allí en Gran Bretaña les llaman corsarios. Pero y bueno, héroes, ¿no? También, y héroes, sí, también, ¿no? Y por supuesto también piratas berberiscos, ¿no?, que también aquí tuvieron varias incursiones y, como no, también incluso en Tenerife hubo sus corsarios. De hecho, uno de los últimos cronovisores que hicimos aquí en el archipiélago fue el de Amaro Pargo, y que tenía que ver precisamente pues eso, con San Cristóbal de la Laguna, y donde hay muchísimas cosas que se pueden contar de él, y más cuando se sumó su cadáver en el año 2013 y se dieron cuenta de que había, en fin, muchísimos secretos, no tesoros, pero sí muchísimos secretos en torno a su biografía. Así que los piratas y las Islas Canarias en general y Tenerife en particular pues tienen una vinculación muy estrecha. Bueno, pues lo escuchábamos al principio en ese fragmento de un documental de la tele. Lo has comentado tú ahora repetidamente, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos también a nuestros amigos piratas de Playmobil aquí dispuestos a conquistar, no sé si van a tener éxito, la isla, pero como siempre tenemos preparado ya la fecha, la máquina, el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 18 de enero de 1746. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me traes? Escóndete, no sea que te caigan esos escombros, que parece que están cañoneando, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos, pues eso, en Adeje, como no, había que buscar también un cronovisor, una fecha histórica que tuviera este protagonismo. Y fíjate, no son de los ataques más importantes, más cruciales, más sangrientos, sino todo lo contrario. No pasó nada malo, pero porque se atribuye a un milagro. Y te pongo un poco en antecedentes, ¿no? Estamos bien resguardados para que no nos caiga nada de metralla, ninguno de las bombas que están cayendo. Estamos hablando de 2 fragatas inglesas que intentan apresar un navío que está en el puerto de los cristianos, un navío que está cargando trigo, y bueno, pues les interesa muchísimo ese cereal, ¿no? Evidentemente se da la voz de alarma, en la Casa Fuerte se dan cuenta de que hay
piratas al acecho, empiezan a bombardear también desde la Casa Fuerte, se movilizan las milicias y van precisamente a defender un poco todo este fortín y, por supuesto, aquí en Adeje también. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente los piratas, al verse sorprendidos, estas dos fragatas empiezan a lanzar todo tipo de proyectiles, de bombas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? En la iglesia de Santa Úrsula pues hay mucha gente que se refugia precisamente para que no le caiga ninguno de estos proyectiles. Y también hay mucha más gente en la calle intentando defender, ¿no? Todo esto para que no llegue a más. Y lo bueno es que hay todo una especie de acta notarial, en fin, un documento donde más de 100 testigos, entre ellos está la marquesa de Adeje, está también el alcalde mayor, en fin, hay milicias, militares que aseguran que algo ocurrió para que no hubiera ningún muerto. Es decir, bueno... Un milagro. Solo hubo un muerto, un conejo que pasaba por ahí, que se despistó un poco. Qué mala suerte. Mira, el conejo... El primo de Bugs Bunny. Se puede decir que es la única víctima mortal en todo esto. Lo cual se puede considerar todo un milagro y la gente que estaba refugiada en la iglesia observa que la Virgen de la Encarnación, que es la patrona de Adeje, en ese momento su rostro empieza a resplandecer, incluso dicen que la imagen se mueve. Lo cual, claro, llama mucho la atención en el momento, ¿no?, en el que está ocurriendo este bombardeo, en el momento que está ocurriendo esta lluvia de proyectiles y de metralla. Y en el exterior, todos los que están allí arremolinados, a nadie le pasa nada. Entonces, ahí, y te leo un poco parte de esa crónica porque para mí es muy llamativo. Me recordaba un poco la película de la vida de Brian, de los Monty Python, ¿no?, donde parece que por muchas balas que pasen a nadie le daba, ¿no? Le pasaban cerca de la oreja, por la entrepierna, le daban en el sombrero, en la ropa, pero bueno, eso pasaba también en las series de los 80, ¿no? El equipo A... También, bueno, claro, esos eran inmortales. Y entonces, bueno, comentan que las balas daban en los sombreros, por supuesto, nunca en ninguna zona vital. Los hachones, por ejemplo, que llevaban, porque era ya de noche, donde se producía también este combate, y tampoco, o sea, los hachones iluminaban la escena, una escena aparentemente dramática, pero todo el mundo se daba cuenta de que no pasaba nada, de que nadie caía y que nadie estaba herido. Y hay una frase muy llamativa, que es la que he extraído, y pone aquí que las balas pasaban por las piernas y caían como amortecidos, se supone que las personas... Después se levantaban sanos con las balas en las manos. No. Se quedaban como totalmente asombrados de que les fueran silbando por todos los sitios estas balas, estas metrallas, estos proyectiles y que no pasara absolutamente nada. Evidentemente la gente, y así fueron los testigos lo acreditaron, pensaron que era un milagro de la Virgen de la Encarnación, que por cierto no es el único milagro al que le atribuyen, porque hay un libro de milagros de Nuestra Señora de la Encarnación, un libro que se terminó en 1752, está en el archivo parroquial de Santa Úrsula de Adeje, que está aquí al lado, y dentro de esos muchos milagros se le atribuyen intercesiones contra plagas de langosta africana, contra enfermedades varias, cambiar el color del rostro, no fue la primera vez, sino en otras ocasiones, las incursiones piratas, las hambrunas contra las sequías, es decir, que tiene todo un sortilegio de milagros, incluso hasta 23 prodigios, también se dice, donde por una razón o por otra sí que ha preservado a esta población de males mayores. Entonces, bueno, te he traído ese incidente, casi esa anécdota, ese hecho bastante insólito de esa incursión pirata inglesa para demostrar que cada uno le podrá dar la razón que quiera y podremos buscar explicaciones de todo tipo y, por supuesto, a la casualidad. Pero yo creo que hay más una causalidad de que no pasará nada y más alrededor de una villa que, por distintas razones, parece que está protegida por esta entidad mariana. Y no es la única entidad mariana que está en la iglesia de Santa Úrsula, porque también está la Virgen de la Candelaria. Sí. En fin, también tiene toda su historia, que si da tiempo lo podemos ir comentando. Pero bueno, sí que me parece interesante un poco reflejar esta historia, además, cómo apareció en su momento la Virgen, cómo se hacen unas rogativas cada año y cómo está rodeado todo de un sincretismo por una parte, porque parece que se suman un poco creencias aborígenes con creencias cristianas, y por otra parte, cómo se atesora, ¿no?, todo este tipo de prodigios a la hora de convertirlo en un lugar apotropaico, es decir, un lugar protegido, en este caso por una divinidad. Insisto, muchos de los que nos estarán escuchando dirán, yo siempre había relacionado, ¿no?, el mundo de la piratería con el Caribe, ¿no?, quizás con lugares también del lejano oriente, en Asia,
pero desde luego que la piratería ha existido en muchos lugares del globo y con aventuras muy intensas, ¿no? Como estamos viviendo en este programa especial de Ser Historia, hecho desde Adeje, aquí en la isla de Tenerife. Para hablar de toda esta historia, Jesús, hemos invitado a nuestro cronovisor a este viaje en el tiempo para conocer un poco más los sucesos, ¿no? Y ese contexto, ¿no? histórico tanto de ese siglo XVIII como de los protagonistas que hubo allí, a Carmen Rosa Pérez Barrios, que ella es profesora e historiadora. Carmen, bienvenida a Ser Historia. Bien hallada. Carmen Rosa. Carmen Rosa. ¿Pero cómo la llaman? ¿Carmen Rosa? Carmen Rosa. Ah, pues mira, qué curioso. Yo pensaba, lo mismo la llaman Carmen o la llaman Rosa, ¿no? Carmen Rosa, que para eso están los dos, claro que sí. Lo comentábamos al principio, ¿no? El hecho de que hubiera aquí piratería era precisamente la riqueza que había aquí. Era un lugar estratégico, una zona de paso hacia la península, también de viaje hacia América. Esa sería quizás la causa principal de la piratería en esta zona. Bueno, realmente yo la causa la ligaría a lo que fue el proceso de expansión con el descubrimiento de América por parte de los castellanos y también por el proceso de tratar de buscar una ruta hacia Oriente por parte de los portugueses bordeando África. Realmente ahí estaría pues el origen de esa piratería que toca Canarias, sobre todo porque Canarias es un lugar de paso no a la vuelta sino a la ida, y por lo tanto los barcos que quieren irse a América necesitan primero cargar de víveres y además cargar agua, lo que decía, pues hacer aguada, es decir, reproducir el viaje que realmente pues hizo Colón. Entonces en este caso pues aprovecharán las costas isleñas y sobre todo pues aprovechando las relaciones que existían con Inglaterra en el siglo, porque realmente vemos que la época de aparición de esa piratería es la primera mitad del siglo XVI, con la enemistad entre Francia y España, y por lo tanto serían los piratas, los corsarios franceses, como en este caso pues señalabas anteriormente, los que se convierten pues en el azote de la flota y de los barcos cargados de oro, como por ejemplo en este caso pues los que venían de América, se dice que del tesoro de Moctezuma. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI va a ser la piratería inglesa el gran azote de los barcos españoles, de los navíos españoles. Y en Canarias encontrarán un lugar, un reducto ideal para hacer esa parada para cargar víveres, animales. Y en ese contexto se producen los ataques piráticos. Y Adeje es un caso especial, pero no solamente por el hecho de que fuera un lugar donde atacaron los piratas en numerosas ocasiones, también en general en Adeje, como en las costas de Abona, porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las calmas de estos mares, y por lo tanto era mucho más fácil para cualquier barco pues poder atracar o poder sencillamente hacer una escala, una parada y capturar ganado. Entonces Adeje realmente, en este caso, pues fue uno de los objetivos de los piratas, y de hecho incluso un ataque pirático está en el origen de la construcción de la Casa Fuerte. Entonces eso hay que ligarlo especialmente porque tiene muchísima importancia. El creador, el que pide permiso a la corona para construir un castillo o casa fuerte, un torreón, fue Pedro de Ponte, y la petición la hace amparándose precisamente en los continuos ataques piráticos que sufrían estas costas. Claro, yo me estaba imaginando un poco también la visión de los propios lugareños, ¿no? Claro, verían venir por el mar, ¿no? Todas esas hordas de barcos, generaría todo ello pues una sensación de zozobra, de miedo, sobre todo por la violencia, ¿no? de los ataques. Sí, de todas maneras tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta época, en el siglo XVI, cuando les estoy hablando, las bandas del sur, esta zona estaban muy poco pobladas. Incluso el daño que se pudiera hacer pues no era tan grave, pero sí que es verdad que aquí en Adeje se había construido un ingenio azucarero y por lo tanto el peligro de que pudieran atacar ese ingenio azucarero pues era muy, muy alto.
naturalmente en este caso, es decir, ahí tenemos ese tipo de piratería que ataca a estas zonas y que son repelidos pues gracias a voluntarios que serían las milicias, como por ejemplo lo que ocurrió en el siglo XVIII. Pero también es verdad que Adeje en este caso, y es uno de los capítulos más importantes dentro de la historia de la piratería, sería de la amistad que existió entre uno de los piratas históricos ingleses y los dueños de la Casa Fuerte, Pedro de Ponte, su hijo también Nicoloso de Ponte, e incluso pues su nieto, el tercer alcaide de la Casa de Fuerte, con uno de los piratas ingleses, uno de los corsarios emblemáticos, que era John Hawkins. Al final se hacían amigos. En este caso es que tenían intereses mutuos, intereses mutuos, es decir, que en este caso tenemos que pensar que ese interés por América, no solamente por parte de los ingleses, por parte de los franceses, no estriba solamente en capturar los barcos que venían de América cargados de oro, de plata, de piedras preciosas, sino que un gran producto sería la trata de esclavos. Y por lo tanto realmente los barcos franceses como los barcos ingleses, incluso algunas veces atacando los barcos lusos, que eran los que se encargaban de ese tráfico de esclavos con América, pues se hicieron cargo para llevar esa mercancía a América, a las colonias españolas. Naturalmente saltándose lo que sería la casa de contratación, porque no tenían autorización para entrar en las colonias españolas. Por lo tanto, Canarias les permitía e incluso los tratos de Pedro de Ponte con este pirata, Equines, castellanizado, como decías antes también, pues en este caso, pues le permitieron traer pues población para poblar esta zona y para trabajar en esos ingenios, que sería población africana, que se trajo en esa época, en el siglo XVI. Sí, en el caso además de John Hawkins, que estamos comentando, ¿no? Que además aquí en Canarias le llamaban Aquines. Aquines, pero bueno, era la forma más fácil de pronunciar su nombre. No solo fue pirata, fue un personaje bastante curioso porque se salió un poco de la línea del pirata, en fin, de ese pirata con bandera negra calavera, y con calavera, ¿no? No, porque hacía relaciones comerciales en la isla, o sea, venía y cuando no lo conseguía por las malas, lo conseguía por las buenas, haciendo negocios y sobre todo de la lana, porque él trabajó mucho con la lana y por supuesto fue uno de los mayores traficantes de esclavos africanos. Y entonces, bueno, pues muchos señores de la isla de Tenerife en general sí que hacían tratos mercantiles con él, o sea, que un poco para que nos demos cuenta. Y uno de ellos, por cierto, es Pedro de Ponte, que antes he citado un poco a la Virgen, ¿no? Y sí me gustaría que nos comentaras algo muy llamativo, por lo menos yo tengo entendido así, cuando aparece la imagen de la Virgen de la Encarnación, al poco de ser conquistada la isla de Tenerife, pues está en un sitio determinado, que es la Enramada, y luego es Pedro de Ponte en el siglo XVI el que se la trae directamente aquí a Adeje y a la iglesia precisamente para salvarla de los piratas. Es así, ¿no? O sea, sí, exactamente. Es decir, que una de las razones, la talla apareció en la Enramada y en este caso esa primera talla pues se dice que en este caso desapareció y que posteriormente se encontró otra, porque esa primera talla, por lo menos los estudiosos del tema hablan de que se llevó a Garachico y que posteriormente apareció otra imagen y que esa es la que Pedro de Ponte trajo precisamente a la iglesia de Adeje para salvaguardarla de los ataques piráticos. De hecho, en uno de los ataques que se producen en 1587 o 80 y pico, en la década de 1580, pues que quizás fue uno de los más duros que afectaron al pueblo de Adeje, se tuvieron que guardar todas las imágenes de la iglesia en la Casa Fuerte. Los piratas llegaron pues a saquear, a quemar e incendiar algunas de las estancias de la hacienda, pero posteriormente incluso los adejeros pues lograron matar a muchos de esos piratas que una vez saqueado y conseguido el botín, pues volvían otra vez a sus barcos. Claro, estaba pensando, la piratería es una forma de economía, o sea, que va más allá incluso del hecho de ser corsario, que vas con esa patente de corso que te respalda un estado para poder asaltar, ¿no? Normalmente pues lugares estratégicos del enemigo.
pero me llama la atención, ¿no? Yo lo desconocía, ¿no? Dentro de mi ignorancia, ¿no? Y quizás yo pues más condicionado, ¿no? Por haber visto, haber leído novelas y sobre todo pues haber visto películas, ¿no? De los piratas del Caribe, ¿no? No nos damos cuenta de que hay una historia de la piratería tan extraordinaria, tan cerca de nosotros, ¿no? Que va más allá de esos asaltos, ¿no? Violentos, que también los había, pero era pues casi una forma de hacer economía. En una parte, por ejemplo, en este caso con Joe Hawkins, sí, porque realmente él era, además a través de sus padres, las relaciones con Canarias venían desde mucho antes. Incluso hay transacciones documentadas entre él y la familia Soler, que eran los dueños de las tierras de Chasna y que precisamente pues estaban enfrentados también a los Pontes, con lo cual realmente las relaciones de amistad y de negocio con Inglaterra empezaron mucho antes de lo que fueron sus primeras campañas como corsario, que sería pues ya 1562, pues se habla de ese primer viaje como corsario, pasando por aquí, por Adeje, capturando esclavos negros en Guinea y llevándolos a América para venderlos. Y uno de los beneficiarios de ese negocio fue precisamente Pedro de Ponte, lo que es un caso también muy peculiar, porque en este caso vemos que realmente se saltaba, es decir, en la vida insular era uno de los principales protagonistas políticos y sociales, con un gran reconocimiento social, pues regidor, consiguió incluso una regiduría perpetua, hereditable, alcaide perpetuo también de la Casa Fuerte, y sin embargo, es decir, un patriota, un auténtico patriota. Y sin embargo, por detrás de la corona, a espaldas, pues abría las costas de Adeje para negociar con el que dicen algunos historiadores que era más que un socio, era un hermano. Entonces, realmente, claro, podía vender los productos, por ejemplo, en Inglaterra, colocar los productos como el azúcar o el vino y, por el otro lado, facilitaba las cosas al corsario para que en América sus factores le permitieran vender la mercancía que llevaba o los esclavos. Bueno, el caso de Amaro Pargo, por ejemplo, ahí estamos hablando de un corsario que además era un buen comerciante y que hacía negocios prácticamente en todos los lugares donde él llegaba. Sí, en este caso, un corsario bajo la patente de España. Exactamente. Los otros eran bajo la patente de Inglaterra o de Francia. Se hacía desde aquí, desde la laguna. No, pues te quería comentar, es verdad que muchos piratas encontraron aquí su tesoro y, en fin, su bienestar, robando, rapiñando, saqueando, haciendo de todo, pero también hubo alguien muy famoso que no fue pirata, pero fue un almirante, el almirante Nelson, que aquí se encontró con la suela de su zapato. ¿Qué pasó? Efectivamente. Es decir, que bueno, lo que sí es cierto, que existe lo de, bueno, la gran equivocación de los canarios fue no haber dejado entrar a Nelson, porque tal vez nos hubiera ido mucho mejor económicamente que siendo españoles, pero... Después del Brexit no lo creo. Pero sobre todo yo creo que es porque la economía canaria realmente tiene una explicación, es decir, que con la economía canaria siempre ha estado vinculado más a Inglaterra que a España. Y por lo tanto los lazos, y junto con la situación estratégica que ha jugado Canarias a lo largo de toda la historia, pues ruta obligada hacia América, es cerca de África, en las proximidades de África, con cultura europea, pues realmente pues ha favorecido ese papel. Estamos descubriendo, claro, insisto, ¿no? A través de estamos condicionados, muchos de los oyentes lo estarán descubriendo, aunque hemos tratado en muchas ocasiones también aquí en Ser Historia, ¿no? El tema de la piratería y de los corsarios, conociendo las diferencias entre ambos, que los piratas incluso eran gente sofisticada, con cierta preparación, con ciertos conocimientos, que no era un ladronzuelo violento, salvaje cualquiera. Bueno, ¿no? En este caso, es decir, que cuando hablamos de piratas, pues tendremos que hablar de distintos niveles, es decir, en la piratería habría salvajes como todo grupo y naturalmente los que capitanean o son pilotos de barcos y que por lo tanto tenemos en cuenta que los ingleses terminan siendo parlamentarios o consejeros de la reina, es decir, que bueno, la reina Isabel daba autorización, pero
extranjero que no se supiera más o menos. Claro. Pero lo cierto es que, bueno, que la documentación del embajador de España en Londres está ahí, da testimonio de esas relaciones entre la corona e incluso con la propia Armada Real puesta en manos de los corsarios para que atacaran las flotas españolas y que naturalmente nutrieran de ese comercio, porque también la corona se beneficiaba y se llevaba un porcentaje, además de debilitar a su pariente que era Felipe II, Claro. No, había de todo ahí. Cuando se habla un poco de los piratas caballerosos, había de todo en la Viña del Señor, pero sobre todo los había mucho más salvajes, que se los digan a los de Lanzarote, por ejemplo, con Dogali, llamado el Turquillo, que en fin saqueó, incendió, capturó, violó, hizo todas las cosas impensables, ¿no? a los isleños. Es decir, es verdad que había mucha diferencia entre la piratería francesa, de la holandesa y también de la inglesa, pero luego es cierto que había caballeros y había auténticos salvajes, ¿no? Incluso había piratas, o sea, había mujeres también. Incluso una vez hicimos hace unos años sobre Amboni, sobre una de las piratas también más conocidas, porque había también mujeres que se camuflaban de hombres precisamente para seguir la piratería. Una mujer, ya sabéis que dentro de las supersticiones que había en los barcos parece que daba mala suerte, entonces muchas mujeres se vestían de hombres y algunas de piratas sanguinarias para conseguir un poco sus objetivos, que es una de las historias menos conocidas y muy llamativa. Yo no sé si aquí ha habido algún caso de mujer pirata asolando las Islas Canarias, creo que no, pero por lo menos Caribe, que lo conozcamos, no. Pero en el Caribe sí que hubo unas cuantas. Sí, efectivamente. Sí, en este caso, de todas maneras, también es verdad lo que dice, que tal vez la piratería también es una forma de intentar entrar y penetrar en el territorio. Pensemos, por ejemplo, los ataques que sufre la ciudad de Las Palmas, pues realmente el objetivo era, por parte de los holandeses, naturalmente, tratar de apropiarse. Fueron repelidos, con lo cual sí que tenemos una amplia historia de rechazo y de defensa de las islas, pues gracias a esa organización que se creó, que se llamaban las milicias. La historia de los piratas, no del Caribe, de Adeje. Hay que mirar mucho más cerca de nosotros, de nuestro corazón, aquí en estas maravillosas Islas Canarias, en Tenerife, en Adeje, donde estamos, esa historia precisamente de la piratería y de los piratas, con ese halo romántico, ese halo también de, como decía ya ahora, de violencia y también de sofisticación, de preparación. Bueno, pues un poco toda esa es parte de la historia de esa piratería que hemos intentado comunicar, ¿no? Compartir con todos nuestros oyentes en este programa especial que estamos haciendo desde el convento de San Francisco aquí en Adeje, en la isla de Tenerife. Carmen Rosa Pérez Barrios, profesora, historiadora, sus alumnos seguro que disfrutan un montón escuchándolo. Nosotros lo hemos hecho, desde luego ha sido un verdadero placer compartir con usted estos minutos de historia y, como decimos siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para mí ha sido un placer. Y Jesús Callejo, crononauta, te dejo con tus corsarios, con tus piratas. Nos seguimos escuchando y viendo aquí la semana que viene en Ser Historia, en tu cronovisor. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho, y por supuesto hacerlo en este marco incomparable. Desde luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.